Blue. Hay 22.000 hombres y mujeres hoy en armas en grupos ilegales en Colombia. Es una cifra dramáticamente elevada, es un 6% más que el año pasado, y el ministro de Defensa, a veces diagnosticando más que tomando decisiones para acabar esta problemática, asegura que esto obedece al narcotráfico y a la minería ilegal. Felipe García. Un informe de inteligencia reveló que los grupos armados ilegales en Colombia aumentaron un 6% en los últimos 6 meses, alcanzando unos 22.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Estas estructuras tienen presencia en 10.934 veredas de 562 municipios en 29 departamentos, lo que refleja una expansión sostenida del conflicto armado en el país. El ELN pasó de 6.020 a 6.245 miembros, con 3.357 combatientes y 2.888 colaboradores. En contraste, su ala Comuneros del Sur solo tuvo un incremento mínimo de 152 a 153 hombres. El Clan del Golfo, considerado el grupo más grande del país, también creció. Pasó de 7.392 a 7.551 integrantes, con 2.675 combatientes y 4.876 en redes de apoyo. Esta organización, al mando de alias Chiquitomalo y alias Gonzalito, mantiene presencia en 16 departamentos y 238 municipios en Colombia. Sobre esto habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La capacidad de recuperación criminal violenta de estos grupos se debe a las finanzas criminales, a las economías criminales, principalmente lo que tiene que ver con la minería ilegal. Hemos encontrado una fuente de financiación de estos grupos y también el narcotráfico. Las disidencias de las FARC también fortalecieron sus filas. Las estructuras de alias Calarcá subieron de 2.170 hombres a 2.415 y las de alias Iván Mordisco de 2.957 a 3.279. En total, las disidencias de las FARC suman 5.784 integrantes, incluyendo nuevas facciones como las disidencias 57, que crecieron de 40 a 90 miembros. El documento concluye que la expansión simultánea del Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC evidencia una reconfiguración del control territorial en las regiones estratégicas del país, impulsada por economías ilegales y disputas por rutas del narcotráfico. Felipe, gracias. Y mientras en el departamento del Cauca hay de nuevo incertidumbre por los graves hechos de violencia de las últimas horas, la Defensoría del Pueblo ha dicho: hemos emitido no una, sino varias alertas y hasta ahora desde el gobierno nacional nadie hace nada. Cristian Correa. Buenas tardes. La última advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre la crítica situación humanitaria que atraviesa el departamento del Cauca fue hace una semana en la presentación del informe Alerta Temprana Cauca, Voces que Resisten, en el que se alertaba precisamente sobre el grave riesgo humanitario y la expansión de los grupos armados en varios municipios de ese departamento. Según la defensora del pueblo Iris Marín, el documento fue presentado en Popayán con la participación de autoridades locales, personeros y organizaciones sociales, pero sin presencia de representantes del gobierno nacional. Frente a estos hechos reportados en las últimas horas en Suárez y Corinto, desde institutos de paz como Intepaz recordaron que el uso de artefactos explosivos en zonas pobladas constituye una grave violación al derecho internacional humanitario. Leonardo González es el director de Intepaz. El uso de artefactos explosivos indiscriminados en zona civil y la afectación de la población y la infraestructura civil demuestran un desprecio absoluto por la vida, el VIH, la dignidad humana y además la necesidad de proteger a la población no combatiente. Todo esto mientras esta mañana en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos, estaban citados precisamente los ministros del Interior y de Defensa para responder cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno nacional ante las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ante la inasistencia de los dos funcionarios, la sesión fue pospuesta para una fecha que está próxima a confirmarse. 1:35, hablamos con los pescadores en el Pacífico colombiano que dicen estar atemorizados y hablan de una disminución en las faenas de pesca en las noches por temor a los bombardeos que ha emprendido el gobierno de los Estados Unidos en contra de las lanchas cargadas con droga. Winston Viracachá. Más allá de la amenaza que hay hoy y que existe en el Pacífico para el sustento diario de sus familias, los pescadores artesanales nariñenses dicen que salir de faena 90 millas o 80 mar adentro del Pacífico, en límites entre Colombia y Ecuador, se ha convertido en un verdadero reto a la muerte.
Aquí el miedo es generalizado. Transportadores de pasajeros, pescadores y hasta campesinos aseguran que desde hace más de 15 días que se produjo el primer ataque a una lancha presuntamente dedicada al narcotráfico, salir a la faena de pesca en aguas del Pacífico en horas de la noche o a la madrugada tiene un solo significado. La muerte. No significa otra cosa sino la muerte. A pesar de que los pescadores defienden su oficio, de algo sí están seguros. Sabemos que los pescadores lo hacen en horas nocturnas, sabemos que lo hacen dependiendo de las aguas, dependiendo de las mareas. Embarcarse en lanchas con estos motores tiene sus propios riesgos, dicen los habitantes del Pacífico colombiano. El sector pesquero hoy en día tiene el mismo temor que cuando teníamos nosotros en las comunidades, los campesinos, que habían los tiroteos entre la guerrilla y el ejército. Otros prefieren que sus rostros no se graben, aunque aseguran que las cosas sí han cambiado. Cristiana, volvemos con usted para hablar de la JEP, porque se redujo el acompañamiento de la JEP, de la ONU, a Colombia para el seguimiento a la implementación de las sentencias de este tribunal, lo que deja en el aire dudas sobre cómo van a funcionar de ahora en adelante, Cristian. Tras la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de reducir el mandato de la misión de verificación en Colombia, crecen las dudas sobre si esta medida podría afectar la continuidad de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. La resolución excluyó la verificación internacional del cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, un componente clave del acuerdo de paz que contempla trabajos, obras y proyectos restaurativos en los territorios más golpeados por el conflicto. Y aunque el tribunal aseguró que tiene plena capacidad técnica y jurídica para seguir adelante, analistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de verificación internacional podría debilitar la confianza y la transparencia en el proceso. Entre los procesos que podrían verse más afectados están los macrocasos 1, 3 y 5, que investigan los secuestros por parte de las FARC, los llamados falsos positivos cometidos por agentes del Estado y las violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca y sur del Valle. En ellos, la ejecución de las sanciones restaurativas como proyectos productivos, reconstrucción de vías o apoyo comunitario requerían acompañamiento y verificación internacional para garantizar su cumplimiento ante las víctimas. El espíritu competitivo de un Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 4. Ligia Bolívar, reconocida defensora de derechos humanos y coordinadora de la iniciativa Alerta Venezuela, denunció que su visa tipo M de Colombia fue rechazada por inadmisión. Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de fútbol y del Mundial Sub-17 masculino que se juega en Qatar, esta Copa del Mundo que recién inició el día de ayer, que tiene partidos muy emocionantes a lo largo de todas las fechas, que tiene una particularidad y que es el hecho de que se juega, no se juega en los estadios donde se jugó la Copa del Mundo de mayores, sino se juega en un complejo deportivo donde además se están jugando partidos al mismo tiempo. Es un estilo de torneo juvenil. Lo cierto es que Colombia debutó el día de hoy con empate frente a la selección de Alemania. Alemania comenzó ganando el partido, apenas comenzó el juego al primer minuto con un gol de Tony Lagastein, pero luego Cataño anotó al 57 el gol de la igualdad. En ese mismo grupo de la selección Colombia, Corea del Norte, que también viene haciendo una gran competencia en el Mundial Sub-17 femenino, terminó derrotando 5-0 a El Salvador. Brasil derrotó 7-0 a Honduras en el grupo H, donde también jugaron Indonesia y Zambia. Mientras tanto, en el grupo F, Costa de Marfil empató 0-0, o está empatando, perdón, a esta hora 0-0 con Suiza. México perdió frente a Corea del Sur 2-1. Haití perdió frente a Egipto 4-1, y la noticia tiene que ver con la victoria de Venezuela 3-0 frente a Inglaterra, un rival durísimo para la selección del vecino país, y terminó ganando Venezuela 3-0. Así que de esa manera arrancó el Mundial Sub-17 para Colombia, para Venezuela y para el resto de selecciones que compiten en este torneo que, repetimos, se lleva a cabo en Qatar y que usted disfruta por la señal del Gol Caracol y de Blue Radio. A esta hora también comienzan los partidos de la Liga de Campeones de Europa, jornada
importantísima el día de hoy de la Champions. A esta hora en la República Checa, el Slavia Praga pierde 1-0 frente al Arsenal. En el primer tiempo, Bukayo Saka marcó el gol del equipo de Londres como visitante. Napoli y entra en Frankfurt, empatan 0-0. A partir de las 3 de la tarde van a jugar Atlético de Madrid, Unión Saint-Gilloise en el Metropolitano de la capital española. Bodo Glimt frente al Mónaco. Juventus en Turín frente al Sporting de Portugal del colombiano Luis Suárez. Estaremos atentos a la posible titularidad del colombiano. Mientras tanto van a jugar Olympiacos frente a PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur en Londres frente al Copenhague y los dos partidos de la fecha. Por un lado, en Anfield, Liverpool frente a Real Madrid y por el otro lado, también a esa misma hora, en la capital de Francia, el PSG frente al Bayern Múnich de Lucho Díaz. Tanto el partido del Liverpool como el partido del Paris Saint-Germain usted los va a poder escuchar por nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos atentos con ese par de duelos, siguiendo a Lucho Díaz y siguiendo al Liverpool y al Real Madrid. Así que estaremos atentos en una muy buena jornada, repetimos, Liga de Campeones de Europa, en una semana que tendrá muchísimo fútbol, muchísimo deporte y donde estaremos muy pendientes de la selección Colombia y de los futbolistas colombianos que están jugando estas competiciones europeas. En un rato nada más, repetimos, juega el Liverpool frente al Real Madrid y juega el Bayern Múnich de Lucho Díaz frente al PSG en Francia. Partidazos que usted disfrutará por el canal de YouTube de Blue Radio.